Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En el túnel, intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. En el video de hoy hablaremos sobre Abraham y, como ya es costumbre en nuestro canal, tocaremos los temas bíblicos utilizando lupas y sobre todo el filtro de nuestra inteligencia. Recordemos también que cada vez que tocamos todos estos temas lo hacemos aclarando que leeremos cada uno de los textos desde la perspectiva de que lo que está ahí escrito fue realmente lo que el escritor quiso decir, y no desde la perspectiva teológica, que generalmente niega todo aquello que no pueden explicar, alegando deliberadamente de que lo que está escrito ahí no quiere decir eso, sino que quiere decir otra cosa. Habiendo hecho este recordatorio, hablaremos un poco sobre Abraham. Abraham era un personaje que supuestamente existió, lo relata la Biblia, y su nombre era Abraham ben Terah, que más tarde se convertiría en Abraham, más conocido en el mundo religioso como el patriarca Abraham y también como el padre de la fe. Fue el patriarca hebreo y que es común en las religiones abrahámicas. Estas incluyen al judaísmo, al cristianismo y al islam. En la religión judía se cree que él fue el padre fundador de una relación especial entre los judíos y su Dios, su Elohim. En cambio, en el cristianismo se cree que es el progenitor espiritual de todos los creyentes, sean judíos o no judíos. Mientras que en el islam solo es parte de un eslabón de una cadena de profetas que comenzaron con Adán y que terminaron con Mahoma. Aunque realmente, según los historiadores, toda la historia patriarcal, junto al Éxodo y al periodo de los jueces, solo es una construcción literaria, ya tardía, que no se relaciona en ninguna manera con alguna época histórica en particular. Se cree que Abraham ben Terah nació en Sukhasdim o Ur, allá en lo que es conocido como Sumeria, lo que hoy es el actual Irak, y que murió aproximadamente por el año nació supuestamente en el 2150, pero que antes de Cristo, y que murió en el 1975 antes de Cristo, allá en Hebrón, Canaán, lo que hoy es Cisjordania. Como aprendimos en nuestro primer video, los enemigos de Israel, su padre era Terah o Taré, y según el Talmud judío, su madre se llamaba Amatlai. Su esposa era Sara, quien era su media hermana, también hija de Taré, el mismo padre de Abraham. También en ese video conocimos que los hijos de Abraham fueron muchos, empezando siendo el mayor Ismael, su primogénito, el cual tuvo con Agar. Agar era la criada de Sara, de origen egipcio. Luego tuvo a Isaac con Sara, y luego de la muerte de Sara tuvo 6 hijos más con su siguiente concubina, que se llamaba Keturah. Pero en este video vamos a tocar el tema por el cual a Abraham se le adjudica el sobrenombre del padre de la fe. Primero veamos qué es fe, según el documento bíblico y según también la religión. Vamos a sacar una definición de un blog que se llama biblesforamerica.org. Se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes también lo busquen. Según esto, dice: la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. Por lo tanto, es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia,
la base de sustentación de lo que se espera, es decir, el fundamento que sustenta lo que se espera. La fe también es la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos convence de lo que no vemos, por lo tanto es la evidencia, la prueba de lo que no se ve. Esto es la definición de un cristiano sobre la fe. La tradición religiosa cuenta de que Abraham vivía, según esta definición, hoy en esta página, dice la tradición religiosa cuenta que Abraham vivía en una hermosa ciudad de Ur, antigua Mesopotamia, actual Irak, cuando Dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra e irse a un país desconocido. Él aceptó este sacrificio y el Señor realizó con él la alianza. Le prometió la tierra de Canaán, entre el Mediterráneo y el río Jordán, para él y sus descendientes. Sin embargo, sus pruebas continuaron. Su esposa Sara, quien era estéril, logró concebir con la gracia de Dios y tuvo un hijo, Isaac, a quien amó mucho. Años después, Dios quiso probar su obediencia, la obediencia de Abraham, y le pidió en sacrificio a su más grande tesoro, el pequeño Isaac. El sacrificio. Totalmente angustiado, pero con una fe inquebrantable, el patriarca aceptó este mandato. Condujo a su hijo hasta la cima de una colina para darlo en sacrificio, pero en el preciso instante en el que iba a matarlo, la voz del ángel del Señor lo llamó diciendo: detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado en los cuernos de un arbusto. Fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. La Biblia alaba al llamado Padre de la Fe porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Qué hermosa historia. Qué hermosa historia. Realmente, para una mente religiosa, esta es una historia inspiradora y digna de admirar y también de imitar. ¿Cómo no imitar en fe estos actos de Abraham? Así diría cualquier religioso. Pero hoy vamos a analizar algunos textos narrados dentro del mismo documento bíblico que nos hará pensar si realmente lo de Abraham era una fe inquebrantable o detrás de toda esta fantástica y hermosa e inspiradora historia se oculta algo más. Vamos a leer el Génesis capítulo 15 versículo del 1 al 12 de la Biblia Reina Valera de 1960. Leeremos todos estos textos para conocer el contexto real de lo que el versículo nos quiere decir, pero realmente el texto que nos interesa o el verso que nos interesa es el número 12. Haremos comparaciones con lo que dice la Biblia BTX 4 y la interlineal de hebreo en español. Vamos a leer. El texto o el capítulo se llama Dios promete a Abraham un hijo. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, esto según la Reina Valera 1960: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra, ahí vienen ya los sacrificios, algo a cambio de algo.
Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Vamos al texto en sí que nos interesa. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Recordemos que aunque la Reina Valera, como muchas otras Biblias, mencionan o agregan el nombre de Jehová a este Elohim que aparece en todo el Génesis, realmente el nombre en los originales no aparece hasta Éxodo capítulo 3 versículo 15, lo que significa que probablemente el Elohim de Abraham e Isaac no es el mismo Elohim de Jacob, tal y como se muestra en Génesis 35:1. Vamos a leer este fragmento antes de continuar. Dice: dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Por eso es que deducimos que probablemente el Elohim de Abraham y de Isaac no es el mismo de Jacob. Ok, y aunque este tema lo vamos a tocar en algún otro video, es bueno hacer la aclaración en este momento para así hacer concordancia siempre con el video que ya hicimos anteriormente del origen e identidad de Caín. Aclarado ya este punto, regresemos al texto en cuestión. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Al leer este texto en la Reina Valera pasará desapercibido a cualquier lector que esté alejado de lo que es una investigación o un análisis, porque esta versión, como muchas otras, se encarga de maquillar sobre todo lo que ha ocurrido aquí en este evento, en este fragmento de la narración. Les recomiendo el video en el que compartimos con los compañeros de Descubriendo, ¿verdad?, que se llama Las manipulaciones bíblicas. Ok, si tomamos este mismo texto y lo extraemos de la Biblia BTX4, encontraremos que hay algunos detalles que en la Biblia Reina Valera están totalmente anulados. Vamos a leer ese texto en lo que es la Biblia BTX4. Dice lo siguiente: estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. En este texto ya tenemos varias cosas para analizar, y uno es la palabra sopor, la otra es la palabra terror y la otra es oscuridad. Mientras que la Reina Valera nos dice que Abraham solo lo sobrecogió un sueño profundo o un sueño, o sea, que se durmió, la BTX dice que entró en un estado de sopor. Veamos la definición de lo que significa sopor. Dice: estado en el que se tiene la sensación de cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de todos los sentidos y torpeza en los movimientos. Cuando ya conocemos el significado de esta palabra, nos damos cuenta de que este es un mismo estado en que describen muchas personas que han sido visitadas por entidades mientras duermen, u otras personas que a veces también en sus relatos dicen haber tenido experiencias de abducción. Curioso, ¿verdad? La segunda palabra es terror. La Reina Valera dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham. El problema que se encuentra en esta definición religiosa de temor es la siguiente: que la definición de temor para ellos, escuchen bien, dice, es un miedo reverencial y respetuoso que se le debe tener a Dios. Es uno de los dones del Espíritu Santo, pero en los textos de la Biblia hebrea la novedad se presenta quizás cuando la frase se completa así: temer a Dios, temor de Dios y el temor del Señor. Esta es una definición muy conveniente para el mundo religioso,
porque de esta manera no permiten que sus fieles cuestionen nada, cuestionen algo que puedan encontrar con incongruencia dentro de tu mismo documento bíblico. Y ya que como es catalogado como infalible, o sea que no tiene errores y no se equivoca y es siempre eficaz, entonces no pueden cuestionarse nada. Pero como en este canal cuestionamos todo y analizamos todo desde un punto de vista investigativo, vamos a ir un poquito más allá con el objetivo de acercarnos un poquito a la realidad. Busquemos la definición real de lo que significa terror. Según el diccionario de la Real Academia Española, temor. Vamos a analizar primero la definición de temor. Y el temor, según el diccionario de la Real Academia Española, dice: 1. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o está por ocurrir. Y 2. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Como vemos aquí, en ningún momento se encuentra la palabra reverencia o respeto a Dios. Eso, en mi opinión, es un invento religioso para manipular, para someter a los fieles. Y la última palabra para analizar en este texto es la palabra oscuridad. Aunque la versión religiosa da un concepto que podríamos decir que es claro, no entiendo por qué cuando lo leen o cuando leen cualquier texto no analizan bien lo que ocurrió. ¿Quién es el Dios que ellos adoran? ¿Verdad? ¿O será que no lo leen? Leen lo que les conviene y lo que no, le pasan por encima. Esto es lo que dice la versión religiosa con respecto a la oscuridad. Para mí está más que claro. Si no lo entienden es porque no quieren. Según la definición religiosa, dice que ¿qué es la oscuridad en la Biblia? Las escrituras representan a la oscuridad como lo que está sin Dios y la luz como lo que tiene a Dios en ella. Creo que está más que claro. Creo que no hay que ser muy hábil para darse cuenta de que quien se le aparece a Abraham en medio de la oscuridad, en esa y más dice terrible oscuridad, fue su Elohim. Y según lo que dice aquí, la posición que tienen ellos sobre lo que es la oscuridad en la Biblia es alguien que está o no tiene o está sin Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya sé que en este punto aparecerán muchos diciendo que aquellos super espirituales que dicen: no, pero es que debemos ir al original, porque ya sabemos que todas estas Biblias están manipuladas y que son fraudulentas. Ok, tranquilos. Todo lleva su orden. Vayamos al hebreo. Y dice así: y fue el sol para ponerse, y sueño profundo cayó sobre Abraham, y aquí que temible oscuridad cayó sobre él. Veamos primero la palabra hebrea que se utiliza para sueño profundo. La palabra es tardemá, pero esto deriva de otra que significa entorpecer, prácticamente lo mismo que nos da la Biblia, o nos dice la Biblia BTX4 sobre la palabra sopor, a lo que se conoce a lo que se conoce médicamente como una parálisis del sueño. Veamos la definición de parálisis del sueño para entender un poquito más. Dice que es una afectación en la cual la persona no puede ni moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño, esta persona está totalmente consciente de lo que está pasando. Puede significar que la persona está pasando por una mala situación y se está dejando paralizar por el miedo que tiene para afrontar ese problema. Veamos la palabra temible. Es la palabra eimá. Su significado es espantar o espanto y su definición es miedo. Yo en lo personal no encuentro nada de reverencia ni nada de respeto en esa palabra de miedo o temer. Pero sigamos. Siguiente palabra es oscuridad. Es heshka. Y esta deriva de otra que es hashka. Hashak, sí. Que entre otras cosas significa entenebrecer y tinieblas.
claro, ni el agua. Llegados aquí, otra vez se preguntarán, pero si el título del video es sobre la fe de Abraham, ¿qué tiene que ver estos textos con lo de la fe? Bueno, realmente tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a conocer un poco más sobre la personalidad y el carácter de este hombre. Vamos a leer ahora otros textos. Génesis 12, del 9 al 20. Vamos a leer lo de la Biblia BTX 4. Y dice lo siguiente. Después partió Abraham adentrándose en el Negev, pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: sé que eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir. Di pues que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así, por tu favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los ministros del faraón, y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaños, vacadas y asnos, también siervos y siervas, asnas y camellos. Pero Elohim afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste: esa es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer. Tómala y vete. Y Faraón mandó a los hombres que escoltaran a Abraham con su mujer y todo lo que poseía, y Lot estaba con él. Si leemos detenidamente este texto, nos daremos cuenta de que este hombre tiene una falta de carácter increíble. Por tal de salvaguardar su vida, es capaz de vender a su propia esposa. Aunque esto suena duro y pesado, esto es lo que dice realmente el texto, que la vendió. Y va mucho más allá, dice que le fue bien por causa de este acto, porque recibió, a cambio de su mujer, recibió rebaños, vacadas, asnos, camellos, y también siervos y siervas. O sea, les regalaron hasta esclavos. Y que conste, el texto deja claro de que el faraón la tomó como mujer. Lo que esto nos lleva a otra cosa, la práctica de la gerontofilia. ¿Qué cosa es la gerontofilia? Consiste en la atracción sexual hacia personas ancianas, la búsqueda de una pareja sexual mucho mayor de edad cronológica con intenciones sádicas. Describe una inclinación sexual específica y exclusiva hacia las personas ancianas, y a veces puede explicar los ataques sádicos que se le hacen. La edad de Sarai en ese momento era de 65 años. Sí, era de 65 años, ya que aparentemente Abraham era 10 años mayor que ella. Y ya Abraham para ese momento tenía 75 años de edad. Yo me imagino que los detractores estarán diciendo: sí, pero es que en este momento Abraham todavía no había obtenido ninguna promesa de Dios, y quizás por eso actuó de esa manera. Puede ser. El hombre merece también la ventaja de la duda. Pero veamos entonces otro texto, ya que el texto antes mencionado se encuentra en Génesis 12 y la promesa le fue dada a Abraham en Génesis capítulo 15 y en el capítulo 18. Ok, vamos a leer el capítulo 20. Ya en esta época, ya Abraham estaba muy cerca de los 100 años y Sara se encontraba muy cerca de los 90. Ya Abraham tenía un hijo también, que era Ismael, que había tenido a la edad de 86 años con Agar, allá por el capítulo 16 de Génesis. Pero vamos a leer el capítulo 20, que dice así: de allí, Abraham viajó a la tierra de Negev, acampó entre Cades y Sur, habitando como peregrino de Gerar, y decía Abraham cerca de Sara su mujer: es mi hermana, pues temía decir: es mi mujer, no fueran a matarlo los hombres de la ciudad por su causa. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó a tomar a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en sueño aquella noche y dijo: he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, pues ella está casada y tiene marido. Pero Abimelech, que no se había llegado a ella, dijo: Señor, ¿matarás también a gente inocente?
No me dijo él, ella es mi hermana, y ella también dijo, ella también dijo, es mi hermano. Con integridad de corazón y limpieza de manos he hecho esto. Y Ja Elohim le dijo en un sueño, sé que con integridad de corazón hiciste esto y también te retuve de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Devuelve ahora a la mujer de ese hombre porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech madrugó por la mañana y, llamando a todos sus siervos, le habló todas estas cosas en privado, y aquellos hombres fueron atemorizados grandemente. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti? ¿Qué has traído contra mí y contra mi reino tan gran pecado? Hiciste conmigo cosas que no se deben hacer. Dijo Abimelech a Abraham. ¿Qué te indujo a hacer esto? Dijo Abraham. Porque me dije, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer. Aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y así vino a ser mi mujer. Y cuando Elohim me hizo salir de casa de mi padre, fue cuando dije a ella, me harás ese favor, a todo lugar donde vayamos, di de mí, él es mi hermano. Y tomó Abimelech 1000 piezas de plata, un rebaño y una vacada, siervos y siervas, y se lo dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Luego dijo Abimelech, mira, mi tierra está ante ti, establécete donde bien te parezca. Y dijo a Sara, he aquí, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, servirán de honor para ti y para todas las que estén contigo, pero di la verdad en todo. Y Abraham oró a Ja Elohim y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y parieron, pues Adonai había cerrado por el completo toda matriz de la casa de Abimelech por el asunto de Sara, mujer de Abraham. Nuevamente, vemos una historia muy parecida a la del capítulo 12. No hay excusas. Este hombre en casi 25 años no tuvo tiempo de cambiar nada. Su fe era totalmente nula. Nuevamente, por querer salvar su vida, entrega a su mujer. La verdad, él no estaba diciendo ninguna mentira. Ahí mismo lo dice el texto, era su hermana, hija de su padre. Pero ¿por qué no decir también que era su esposa? ¿Verdad? Si él confiaba tanto en su Elohim, y ya su Elohim le había dicho de que era su protector y que era su galardón y toda esta serie de cosas que él prometía, ¿por qué no poner a prueba más bien a su Elohim? Pero veamos otro texto. Este se encuentra en Génesis 22 y es el famoso pasaje que le ha dado a Abraham el título de el padre de la fe. Es un texto usado frecuentemente para darle al fiel o al creyente un ejemplo de cómo debe ser su fe, y de que Abraham es el ejemplo claro de cómo tener una fe sin dudas. Leamos Génesis 22 del 1 al 12. Este ya todo lo conocemos, lo vamos a leer rápidamente. Aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él le respondió, heme aquí. Dijo, toma a tu hijo, el amado, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, que ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enabaldó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó leña para el holocausto y fue encaminado hasta el lugar que le había dicho a Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos, y dijo Abraham a sus mozos, quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron encaminados los dos juntos. Isaac habló a su padre Abraham diciéndole, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y encaminados juntamente, los dos llegaron al lugar de Ja Elohim, que Ja Elohim le había dicho. Y Abraham construyó allí el altar y arregló la leña y ató a su hijo y lo puso sobre el altar en la leña. Y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde lejos, desde los cielos, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim,
Recordemos el significado real de lo que significa la palabra temor. Por cuanto no me rehusaste a tu Hijo, el amado. Después de haber leído este fragmento, tenemos que hacernos una pregunta obligatoria, señores. Y es la siguiente. ¿Será que el acto de llevar a su hijo para un sacrificio realmente es un acto de fe? Podemos hacernos esa pregunta todos. ¿Realmente fue un acto de fe? Yo tengo una conclusión. Bueno, dentro de las conclusiones tengo muchas cosas que decir. En mi opinión, creo que no fue un acto de fe. Habiendo analizado todos estos versículos, podemos sacar varias conclusiones. Y uno, si toda la historia que narra el documento bíblico sobre este personaje, si todo es real, entonces Abraham era como un hombre como cualquiera. Un hombre normal con dudas y sobre todo aparte de todos los errores, tenía un miedo terrible a la muerte. 2, que toda la riqueza que obtuvo, que se dice de que era un hombre poderoso, toda la riqueza que obtuvo, ya sabemos de dónde salió. Fue por causa de la venta de su mujer. Porque obtenía muchos beneficios por causa de esto. 3, podemos ver que su Elohim era un alcahuete, porque permitía que él hiciera todas estas cosas, las cuales podríamos decir que son deshonestas. Y es más, no se las reprochaba. Al contrario, dice el mismo texto bíblico de que le iba bien por causa de todo esto. En cambio, este Elohim, en vez de reprocharle a Abraham, lo que hacía era castigar a quien trataba de tocar a su mujer. No a quien la vendía, que era Abraham, sino a quien la quería poseer. En este caso a Faraón y a Abimelech. No sabemos, porque la Biblia deja muy pocas cosas, pero no sabemos cuántas veces también más lo hizo, porque cada vez que entraba en alguna ciudad, en miedo a morir o a que lo mataran, era terrible. Quizás muchas veces sucedió todo esto. Si su Elohim fuera también lo que decía ser, creo que al menos lo hubiera frenado, ¿verdad? Antes de cometer cada uno de estos actos. Creo que los dos estaban hechos tal para cual. Para finalizar, terminaré diciendo que creo que la escena de sacrificio fue más por el miedo de ser asesinado por su propio Elohim que por un mismo acto de fe. Él posiblemente ya sabía de que si no obedecía al mandato de sacrificar a su hijo, a quien se lo iban a volar era él. Entonces prefirió, esto es mi opinión, ¿verdad? Prefirió entregar a su hijo por miedo a que lo mataran a él que haberse negado frente a su Elohim y decirle: no, mi hijo no. No hay que ir a la universidad para darse cuenta que Abraham sentía un pánico terrible ante la presencia de su Elohim. No es en vano que al Elohim de Abraham y de Isaac también se le es conocido como el terror de Isaac, y eso lo pueden encontrar en Génesis 31:42. Yo espero de que este video les dé la inquietud de ampliar un poco más esta investigación, que más que una investigación fue un análisis de estos textos. Un análisis de algunos eventos en la vida de este personaje, si realmente fue real, ¿verdad?, que existió. Dejen en los comentarios todo lo que piensen ustedes. ¿Creen que Abraham en realidad era un hombre de fe? ¿O era un hombre que tenía un miedo profundo a la muerte y sobre todo a su Elohim, al punto de ser capaz de asesinar a su propio hijo, sacrificarlo? También dejen sus opiniones, pero recuerden que sus opiniones y sus comentarios deben hacerse siempre con respeto. Con respeto. Si no están de acuerdo con lo que dice uno, con lo que dice el otro, con lo que digo yo, es muy entendible, pero siempre partamos de la base del respeto. Si este video te fue de utilidad, déjale un me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Tienes tiempo.
porque con eso vas a ayudar mucho al crecimiento de este canal. Nos vamos a ver en el próximo video, así que un saludo para todos y espero que todos se encuentren bien.